Zoe Jones, una ama de casa de 32 años. He estado casada con Mateo durante 3 años y vivimos con mis suegros en su hogar, donde nuestra familia está a punto de crecer. Actualmente estoy embarazada y el nacimiento es inminente. Después de un largo periodo de tratamientos de infertilidad, finalmente concibí a mi primer hijo. Hubo momentos durante el tratamiento en los que mi espíritu casi se quebró, pero ver el crecimiento de mi bebé durante los chequeos regulares siempre calmaba mi corazón. Aunque tengo algunos nervios y ansiedad sobre el parto, la alegría y la anticipación lo superan con creces. Por cierto, mi doctor me ha informado que el bebé es una niña. Independientemente de si mi hijo es una niña o un niño, planeo disfrutar cualquier camino que elijan y estoy imaginando un futuro brillante para él o ella. Sin embargo, la reacción de Mateo fue sorprendentemente diferente. «¿Una niña?», exclamó. «¿De verdad?». «Sí, eso es lo que dijo el doctor». «No puede ser», respondí incrédula. En cuanto supo que era una niña, Mateo mostró un gran descontento. Claramente estaba disgustado. Mateo había querido un hijo y estaba muy feliz cuando se enteró del embarazo, pero ahora incluso dice, «no necesito una niña». La reacción de mis suegros fue la misma, asintiendo en acuerdo con la opinión de Mateo. «¿Por qué tiene que ser una niña?», preguntó mi suegra. «Absolutamente increíble, no tiene sentido que nazca. A pesar de ser su propio hijo o nieto. ¿Cómo pueden mi esposo y mis suegros decir cosas tan crueles con tanta facilidad?». Sentí una intensa ira por sus palabras, pero la reprimí desesperadamente, preparándome para soportar los días que se avecinaban. Comencé a ser tratada fríamente por mi esposo y mis suegros. «Ava, cuida bien al bebé en tu vientre y descansa», solía decirme mi suegra. Sin embargo, desde que se supo el género, empezó a decirme severamente, «apresúrate y termina las tareas del hogar, y eres tan lenta que es irritante». Además, al saber que estaba embarazada, deliberadamente me hacían cargar cosas pesadas. Ni mi suegro ni Mateo ayudaban con las tareas domésticas, solo se quejaban. «¿Vas a hacernos comer comida tan horrible?», decía mi suegro. «¿Estás descuidando tu trabajo solo porque estás embarazada? Papá tiene razón, solo quieren un niño y ven a una niña como nada más que una molestia. A pesar de todo, no debería tener que soportar un trato tan terrible por el bien de mi hijo. He resistido esta situación humillante y he protestado muchas veces, pero solo se han burlado más de mí. Independientemente de si el próximo hijo es un niño o una niña, son preciosos», continué argumentando. «Deberían dejar de menospreciarnos». Pero no tuvo ningún efecto. Mateo y mis suegros, de manera desdeñosa, dijeron que no importaba cuánto trabajara o cuán sinceramente les suplicara que cambiaran su actitud y ayudaran con las tareas. No resonó con ellos y me quedé desgastada mental y físicamente sola. Su actitud solo se intensificó. «Los niños son una molestia y cuestan dinero. ¿Por qué no te haces un aborto?». Nunca imaginé que mi suegra, siendo ella misma madre, diría algo así. Mi suegro se rió burlonamente en acuerdo con la idea y Mateo se burló. «Quizás les falta la decencia humana esencial», reflexioné, lamentando profundamente haberme unido a una familia así. Después de eso, minimicé mis interacciones con ellos, evitándolos excepto durante las comidas. Me quedaba en mi habitación la mayor parte del tiempo y, cuando era posible, daba largos paseos para pasar el tiempo. No quería estar con ellos en absoluto, sin embargo, venían a mi habitación para seguir lanzándome insultos, empujándome al límite mentalmente. Finalmente, alcancé mi límite y, como cuando estaba sometida a tratamientos de infertilidad, comencé a llorar incontrolablemente por la noche. Quedarse en esta casa seguramente me volvería loca. Estaba al borde de la desesperación, a punto de caer. Continuar viviendo aquí también afectaría negativamente al bebé en mi vientre y un parto seguro sería completamente imposible. Inmediatamente contacté a mi madre, que vive sola. «Hola, mamá, necesito hablar contigo».
¿está bien si vengo a casa antes de lo planeado? Por supuesto, puedes regresar cuando quieras, si estás bien con ello. Gracias, realmente ayuda, respondí, sintiendo algo había pasado. No te sobreexijas, vuelve de inmediato. Percibiendo que algo andaba mal por mi comportamiento, mi madre me recibió calurosamente. Mi madre es realmente increíble, quiero poder proteger a mi hijo como ella lo hace. Pensé de esa manera, coloqué suavemente mi mano sobre mi estómago, luego empaqué rápidamente mis cosas y, 2 días después, pude regresar a la casa de mis padres. Al llegar a casa de mis padres, el ambiente cálido y nostálgico casi me hizo llorar. El espacio era tan diferente del asfixiante hogar de mis suegros que instintivamente tomé una respiración profunda. En la cena, probé la comida de mi madre por primera vez en mucho tiempo, lo cual fue reconfortante. Mi madre siempre cuidó de mi salud. En la casa de mis suegros, a pesar de ser 4 personas, siempre me sentía sola, y estar de vuelta aquí me hizo darme cuenta de lo reconfortante y cálido que es tener a alguien que me entiende y me apoya. Aunque finalmente estaba teniendo un tiempo tranquilo, mis sentimientos de inquietud no habían desaparecido completamente. De hecho, mi desconfianza hacia Mateo y sus padres solo creció desde que regresé a casa. No solo Mateo no venía a visitarme, sino que tampoco había ningún contacto en absoluto. No me molestaba no saber de mis suegros porque tratarlos era doloroso, pero me preguntaba qué estaba pensando Mateo como padre de mi hijo. No mostraba ninguna preocupación por mi salud, quizás para él ya no tenía importancia alguna. Un día, mi madre notó la falta de contacto de Mateo y preguntó: ¿por qué Mateo no nos ha contactado? No supe cómo responder y simplemente negué con la cabeza. Sin contacto de Mateo, llegó el momento del parto. Finalmente, en la sala de partos, mi madre sostuvo mi mano todo el tiempo y me enseñó técnicas de respiración. Ava, aguanta, pronto conocerás a tu bebé. Eres una mujer fuerte, todo estará bien. Gracias a mi madre, logré mantener la respiración incluso en los momentos más difíciles. Felicidades, lo hiciste muy bien. Es una hermosa bebé, con lágrimas fluyendo, mi madre celebró el nacimiento del bebé. La felicidad parecía irradiar de mi recién nacida y yo tampoco podía dejar de llorar. Aunque mi corazón estaba lleno de alegría, un poco de tristeza persistía debido a la ausencia de Mateo. Cuando comenzaron los dolores de parto, intenté contactar a Mateo repetidamente. Envié muchos mensajes y realicé varias llamadas, pero no hubo respuesta, solo el tono electrónico impersonal del teléfono sonando interminablemente. Me preguntaba si no respondía porque era mi smartphone. Incluso intenté llamar desde el teléfono de mi madre, pero Mateo nunca contestó. Después del nacimiento, Mateo nunca mostró su rostro en la casa de mis padres y pasaron rápidamente 2 meses. Los primeros meses de paternidad fueron ocupados con cambios de pañales, alimentaciones y respondiendo a los llantos nocturnos. Cuando el bebé lloraba por la noche, mi madre se hacía cargo diciendo: yo cuidaré de ella, tú descansa un poco para que puedas dormir. Gracias al apoyo constante de mi madre, pude superar los momentos más difíciles. El conocimiento de paternidad que aprendí de mi madre y una madre experimentada fue invaluable, y gradualmente me volví capaz de manejarme por mi cuenta. Durante este tiempo, continué enviando fotos y videos del crecimiento del niño a Mateo y a mis suegros, pero dudaba que siquiera los estuvieran viendo. La falta de respuestas me hacía sentir que eran indiferentes o que ni siquiera veían las actualizaciones, lo cual era desalentador. Continué llamando sin nunca recibir una respuesta, y mi ansiedad y dudas solo crecieron. Después de soportar esto por un tiempo, no pude dejar el problema sin resolver por más tiempo y finalmente decidí regresar a la casa de mis suegros con mi hijo. Mi madre accedió a acompañarme en el viaje de regreso, lo cual fue reconfortante y un alivio. Sosteniendo la llave de la casa en mi mano frente al hogar de mis suegros por primera vez en mucho tiempo, los recuerdos de antes de regresar a casa de mis padres inundaron mi mente y mis manos temblaron cuando giré lentamente el pomo de la puerta. Inesperadamente,
pude oír risas de niños y de una mujer dentro, e instantáneamente imaginé quién podría ser. Mateo no tiene parientes femeninos y todos sus primos son hombres solteros, así que estaba claro que esas personas no eran parientes. Con la mente en blanco por el shock, abrí valientemente la puerta. En la entrada, vi zapatos pequeños rojos y zapatillas deportivas femeninas desconocidas, ninguna de las cuales reconocía. Mi madre también miró con asombro. Inmediatamente entramos a la casa y nos apresuramos hacia la fuente de las voces. Al llegar a la sala de estar, había una mujer desconocida y un niño pequeño. ¿Quiénes son ustedes?, exclamé sorprendida. Mateo, junto con mis suegros, apareció desde el fondo de la habitación. ¿Por qué entraste así por tu cuenta y trajiste a tu madre? Qué grosero, dije. Espera un minuto, Mateo, ¿son estas personas conocidos de alguien?, pregunté, desconcertada. Sin ninguna señal de perturbación, Mateo acercó a la mujer a él. Había una obvia atmósfera íntima entre ellos. La mujer, con una mirada provocativa, me miró y se acercó. Esta es mi novia y nuestro hijo. Deberías poder entenderlo, dijo Mateo con una sonrisa presumida, como si hubiera ganado algo. ¿Qué quieres decir con nuestro hijo?, pregunté fijamente al niño que parecía tener unos 2 años. Entonces, cuando dices mi novia y nuestro hijo, te refieres a que ella es tu amante, calcule basado en la edad del niño. Mateo probablemente comenzó su aventura con esta mujer hace unos 3 años. Es aburrido estar con alguien que juega así que no tenía otra opción. Todo es culpa tuya, Mateo se rió arrogante. A pesar de que mi madre estaba presente, continuaron con sus palabras duras implacablemente. Como de costumbre, mis suegros no hicieron nada para detener el comportamiento de Mateo. Si hubieran sabido sobre esto todo el tiempo, no, debieron haberlo sabido desde el principio y todos se burlaron de mí juntos. ¿Por qué tengo que seguir siendo insultada de esta manera si no he hecho nada malo?, pregunté. Lo siento por robarte, Mateo, burló la amante. La amante se llamaba Charlotte y tenía 26 años. Charlotte trabajaba como bottle girl y todo comenzó cuando conoció a Mateo, quien entraba como cliente. Mateo a menudo afirmaba que trabajaba hasta tarde, pero en realidad se reunía con Charlotte y eventualmente comenzaron sus encuentros secretos. Como resultado de estas reuniones, Charlotte quedó embarazada, un hecho que ocultaron por un tiempo. Sin embargo, una vez que se confirmó que el bebé era un niño, Mateo informó orgullosamente a sus padres. Mi hijo lo ha hecho bien, esto es fantástico, exclamó mi suegra con alegría. Una aventura no es un problema, lo que importa es que ha producido un heredero, afirmó sin sentido de culpa mi suegro. Una joven amante que puede dar a luz a un niño es obviamente más valiosa que una esposa incompetente que solo puede dar a luz a niñas, declaró impactantemente. Lo miré en respuesta. Por cierto, eso fue justo después de que nos casamos, ¿no? ¿Me estabas engañando desde ese momento?, pregunté. Así es, tienes 32 años, ¿verdad? Si las probabilidades de tener un niño son del 50%, es normal pensar que estar con una mujer más joven e incidentalmente más hermosa aumentaría las posibilidades de tener un niño, razonó Mateo. Esto indica su intención de hacer de la mujer que le dio. Me quedé sin palabras ante las cosas despiadadas y amoral que Mateo estaba dispuesto a decir. Mientras yo estaba atónita en silencio, continuó. Charlotte es mi esposa. Te estoy divorciando para casarme con ella. Toma a ese inútil niño y lárgate. Rápidamente, Mateo arrojó los papeles de divorcio frente a mí con una actitud altanera. Charlotte se acurrucó con él con una sonrisa presumida, mirándome desde abajo con desdén. A ellos debo parecer una persona patética, sin embargo, no se dan cuenta de lo tontos que realmente son. Encuentro eso profundamente triste. ¿Entienden lo que están diciendo? ¿Realmente creen que pueden simplemente divorciarse?, dijo mi madre firmemente.
Abrumado por su imponente presencia, la sonrisa desapareció del rostro de Mateo y nos miró con escepticismo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Oh, ¿no sabías que el presidente de la empresa para la que trabajas es el tío de Ava y tu posición actual es gracias a Ava? El tío de Ava, mi madre, sorprendió visiblemente a Mateo. De hecho, la empresa para la que trabajaba Mateo era dirigida por mi tío, el hermano de mi madre. Las promociones de Mateo no se debieron a ningún trabajo excepcional de su parte, sino que fueron todas gracias a las conexiones. Si te divorcias de Ava, también perderás esa posición, continuó mi madre. Mateo no tenía idea, yo no se lo había dicho deliberadamente. Así que, al enterarse de que sus promociones no fueron resultado de su mérito sino facilitadas por mi tío, probablemente se enfurecería. O sabiendo la conexión familiar, podría adoptar una postura aún más arrogante o descuidarse en el trabajo. Cualquiera de los dos resultados no habría sido favorable. Mateo y sus padres quedaron sin palabras ante esta revelación. Estaban asombrados al descubrir que la familia de la nuera a la que habían menospreciado era en realidad el presidente de la empresa que apoyaba su estilo de vida. Ignorando sus expresiones de sorpresa, mi madre continuó tranquilamente. Por cierto, ya no eres bienvenido en nuestra empresa. ¿Qué?, balbuceó Mateo confundido. Bueno, has estado malversando fondos de la empresa, ¿no? Eso ya ha sido descubierto por la gerencia. Me quedé realmente sorprendida cuando aprendí esto de mi madre durante mi visita a casa. Si esto se hiciera público, la intervención policial sería inevitable. Incluso si intentas divorciarte y huir, simplemente te reportaremos a la policía. ¿Qué harás ahora? El tono de mi madre era tranquilo, pero el rostro de Mateo se volvió pálido instantáneamente, aparentemente abrumado y sin poder formar palabras. Mateo quedó boquiabierto, temblando ligeramente. Esperamos a que hablara. Si no me divorcio, ¿puedo ser perdonado por la malversación?, preguntó Mateo, arrodillándose desesperadamente ante mi madre. Sin embargo, mi madre negó con la cabeza sin cambiar su expresión, rechazando su súplica. No, eso no podría suceder. Lo que hiciste es un crimen, no puede ser perdonado, dijo. Después de suspirar profundamente en incredulidad, miró a Charlotte y continuó. Dijiste que ibas a divorciarte de Ava y casarte con esta mujer, ¿no? Como hombre, se ve mal si no cumples con tus decisiones. Oh, y si te divorcias de mi hija, tendrás que pagar manutención infantil, división de bienes y reembolsar todo el dinero malversado. Al oír esto, Mateo se desplomó al suelo como si toda su fuerza se hubiera ido. Luego miró a mi madre y se disculpó lo más que pudo. Lo siento mucho, realmente lo siento. Ya no puedo vivir en sociedad como soy. Por favor, perdóname. Fue patético verlo así. Me di cuenta de que cualquier afecto que tenía por él se había enfriado por completo. Quizás mis sentimientos hacia Mateo se habían erosionado gradualmente desde que quedé embarazada y ahora, en el momento en que perdió su dignidad, mi miedo hacia él y mis suegros también se desvaneció. Ya no temía sus palabras mientras lo miraba agachado en el suelo, llorando y sollozando en un estado de vergüenza. Continué después de las palabras de mi madre. De ahora en adelante, solo necesitas hacer los pagos adecuados a mí y al niño, agregando lo que debes a la empresa. Será una cantidad significativa, así que incluso si te divorcias de mí, no podrás gastar dinero de manera frívola. Mateo era conocido por su gasto extravagante, con corbatas y zapatos caros sin usar llenando nuestra casa. También compraba costosos palos de golf bajo la pretensión de que podrían usarse para entretener a clientes, aunque nunca lo fueron. En respuesta a mis palabras, Mateo asintió débilmente mientras Charlotte mostraba una cara disgustada, frunciendo los labios en insatisfacción. Ignorándolos, volví mi atención hacia mis suegros, yo también tenía algo que decirles. En ese momento, mi suegra de repente gritó. Todo es tu culpa, gracias a ti hemos terminado viviendo así.
La madre de Mateo me gritó con los ojos inyectados en sangre de ira tan pronto como me vio. Sin embargo, lo que había pasado fue resultado de sus propias elecciones, no de mi responsabilidad. Esta fue una frase que había escuchado antes, pero ahora no tenía efecto en mí. Sin embargo, mi suegra estaba furiosamente aumentando su voz y encontré su comportamiento algo lamentable. Conteniendo las palabras que iba a decir, Mateo luego se disculpó repetidamente con mi madre y prometió reembolsar el dinero malversado para que no lo reportaran a la policía. Sin embargo, fue despedido de la empresa como resultado de sus acciones. Pasó un año rápidamente y actualmente mi hijo y yo vivimos felices. Las críticas persistentes de Mateo y mis suegros habían cesado y estoy mentalmente estable. Al mirar atrás, puedo ver cuán anormal era la vida antes del divorcio. Con el tiempo, los recuerdos de ellos se desvanecieron gradualmente en la distancia. Sin embargo, un día inesperadamente, Mateo y sus padres aparecieron ante nosotras como si quisieran asegurarse de no ser olvidados. Pero ya no eran las personas que una vez fueron, parecían miserables. Antes se vestían de manera llamativa y parecían jóvenes, pero ahora llevaban sudaderas baratas y camisetas. Parecía que no habían podido ir al salón de belleza, sus raíces mostraban su color natural y estaban desaliñados. Estaba claro que estaban luchando financieramente. Según lo que decían, mis suegros habían malgastado dinero de manera imprudente a pesar de su situación desesperada y sus hábitos derrochadores no habían cambiado. Habían agotado no solo sus propias pensiones, sino también los gastos de vida de Mateo, comprando artículos de lujo a crédito. Finalmente, tuvieron que vender sus posesiones caras para mantenerse al día con los pagos. Esta situación fue de su propia creación y yo no tuve nada que ver en su caída. Incluso después de ser despedido, Mateo todavía se aferraba a su industria anterior, trabajando actualmente a tiempo parcial mientras buscaba empleo. Sin embargo, su reputación en la industria se había difundido negativamente y, naturalmente, las circunstancias de su salida de su trabajo anterior eran bien conocidas entre las empresas, lo que dificultaba que regresara a su antigua industria o asegurara un puesto de tiempo completo. Se ha visto obligado a sobrevivir con trabajos a tiempo parcial, pero parece que todo el dinero que gana desaparece en pagos, división de bienes y manutención infantil. Se informa que sobrevive comprando ventos descontados tarde en la noche en supermercados, pero incluso sabiendo esto, no pude encontrar en mí misma simpatía por ellos. Mientras Mateo y sus padres hablaban, solo podía escuchar tranquilamente. Durante este tiempo, noté al hijo de Charlotte mirando alrededor de la habitación, siendo guiado por mi suegra, y me di cuenta de que Charlotte no estaba presente. Mientras reflexionaba sobre si no habían casado, Mateo, notando mi mirada, dijo con un encogimiento de hombros derrotado: Charlotte se fue. Me abandonó una vez que perdí mi trabajo y dinero. Recordé la expresión ambigua de Charlotte cuando una vez aconsejé a Mateo que controlara su gasto extravagante. Ella solo estaba interesada en mi dinero. Fui engañada por ella. Mateo, exclamó. Para mi sorpresa, reveló un hecho impactante: pensaba que el niño era suyo con Charlotte, pero después de que el niño creciera y no se parecía en nada a él, hizo una prueba de ADN que confirmó que el niño no era suyo. Después de enterarme, Charlotte desapareció por su cuenta, explicó Mateo. Mientras hablaban sosteniendo al niño, aparentemente buscando simpatía, apareció un hombre en la sala de estar. Sostenía a un niño pequeño que me miró y sonrió alegremente, su sonrisa parecía iluminar a todos a su alrededor. Ver su radiante sonrisa me llenó de afecto. «Abba, ¿quién es este hombre?», dijo la voz de Mateo temblando de sorpresa. Su reacción reflejaba la mía cuando Charlotte apareció por primera vez en la casa de mis suegros. «¿Ha crecido?», preguntó. «Sí, este es mi hijo». El doctor no lo notó en las fotos ya que la mitad inferior estaba oculta, pero en realidad el niño nacido hace un año es un niño. Al darse cuenta de que Mateo y mi hijo era un niño, su actitud cambió repentinamente. ¿Eso significa que mi hijo es un niño? Sí,
Eso es correcto, respondí. Mateo, bien hecho. Ahora podemos empezar de nuevo, dijo. ¿De qué estás hablando? Pregunté. Oh, deberías habérnoslo dicho antes. Eso es genial. Mis suegros de repente cambiaron su comportamiento y dijeron esto con sonrisas. Su forma de pensar me resultaba asombrosamente desconcertante, parecía completamente irracional. ¿Realmente creen que el mundo gira solo alrededor de sus deseos? Perdón por la presentación tardía, pero este hombre es mi esposo, así que no hay manera de que empiece de nuevo contigo, expliqué. ¿Tu esposo?, preguntó Mateo. ¿Qué?, dijo. Escucha, este hombre es mi nuevo esposo, afirmé. Cuando presenté a mi esposo a Mateo, él se sonrojó furiosamente y lanzó insultos. Eso es una broma. ¿Me estabas engañando? No te metas conmigo. No he engañado. Lo conocí después de que nos separamos. No me juntes contigo, tú que tuviste una aventura y un hijo secreto a mis espaldas, afirmé tranquilamente los hechos. Enfadado, Mateo se tambaleó hacia nuestro hijo intentando arrebatárselo a mi esposo. Para. ¿Qué estás haciendo? El verdadero padre de este niño soy yo. Suéltalo, bastardo. En ese momento, nuestro hijo comenzó a llorar de miedo, aferrándose a mi esposo y rechazando a Mateo. Mira, mira esto, dije. Mateo recuperó la compostura y bajó las manos. Lo miré severamente y dije fríamente. Dado que has intentado dañar al niño, nunca podremos volver a encontrarnos. Eres verdaderamente despreciable. Pero no tuve la intención de hacerle daño. El hecho de que vinieras aquí sin invitación es aterrador. Si vuelves a acercarte a nuestra familia, llamaré a la policía, advertí. Tal vez asustado por mis palabras, Mateo y sus padres salieron apresuradamente de nuestra casa. En ese momento, pensé que nunca tendríamos que lidiar con ellos nuevamente, pero fui ingenua. Incapaz de renunciar a mi hijo, continuaron contactándonos varias veces a través de mensajes y llamadas. Entonces insinué obtener una orden de restricción y les advertí firmemente. Esta es tu última advertencia. No dudaré en llamar a la policía si continúa, lo cual finalmente detuvo sus intentos de comunicarse. Me preocupaba el hijo de Charlotte, pero parecía que Mateo y sus padres habían descuidado en gran medida sus deberes. Tras el informe de un vecino a los servicios de protección infantil, la policía intervino. Eventualmente, los padres de Charlotte tomaron la custodia del niño y lo criaron con amor, lo que me alivió al enterarme por la policía. Mientras tanto, Mateo y sus padres habían adquirido una mala reputación en el vecindario y ya no podían trabajar allí, lo que los llevó a mudarse lejos. Esto finalmente me liberó por completo de mis suegros. Actualmente, estoy esperando un segundo hijo con mi actual esposo y pronto nuestra familia crecerá. Una vida llena de alegría y brillo nos espera, imaginando un futuro radiante y feliz. Mi madre, mi familia y yo nos estamos preparando para dar la bienvenida a esta nueva vida. En este momento, estoy envuelta en tanta felicidad como es posible y estoy profundamente agradecida con mi familia, que siempre me ha apoyado. He prometido ser una mujer amable y fuerte como mi madre para